Eh, la realidad, las huelgas impactan totalmente en la educación. Y como dije antes, después de 72 días, hoy está sesionando la Cámara de Diputados de la Nación y la oposición va a tratar de pedir que se incluya la discusión sobre el tratamiento de la educación como servicio esencial. Y no es un tema menor, servicio esencial. Grábense esta palabra o estas dos palabras. Lo que seguramente no va a suceder, ¿no? Porque no está en el interés del oficialismo, que por cierto tiene mayoría, y allá está ese proyecto durmiendo el sueño de los eternos en alguna comisión. Y entonces cada vez que los distintos gremios docentes o estatales proponen paros o huelga, se está atentando contra la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra nación. De eso los padres no tenemos dudas. De hecho, algunos padres hicieron oír sus voces en alto y recorrieron algunos medios nacionales en queja precisamente por estas situaciones. La mayoría de los docentes generalmente no están de acuerdo con los paros, con las huelgas. Ellos se capacitaron para transmitir sus conocimientos a los más chicos, a los más jóvenes. Esa es su verdadera vocación, como la tuya. Si sos albañil, si sos carpintero, si sos médico, si sos abogado. Bueno, los educadores también lo hacen con un alto grado de vocación. No eligen al azar esa carrera, que además es una carrera muy difícil y que exige muchísima responsabilidad. Los docentes no saben tocar el bombo, ni tirar piedras, ni gritar consignas, o tirar bombas de estruendo, o lo que es peor todavía, menos aún molotov, como pasó recientemente en Jujuy. Claramente no fueron ellos, ¿no? Por eso se retiraron de esa movilización, donde estaban reclamando salarios justos, y están postergados como tantos otros que son sumamente importantes, otras actividades que son importantes, como la salud, la seguridad, etcétera. Pero este no es un tema menor, el de la educación. Lo que sí se prestan a desmanes y bravuconadas son la excepción, que deniegan la docencia o integran barras bravas, mano de obra desocupada, como suelen llamarle. Esos no son los educadores verdaderos. Bueno, digamos las cosas como son, ¿no? Es cierto, si la escuela es sagrada, yo creo que se merece otro trato, uno mejor. Y el concepto debe ser claro para todos, desde el Estado hasta las huestes gremiales que con sus maniobras comienzan a carcomer el nivel educativo de los estudiantes. ¿Será esa una actitud intencional? A veces pareciera que sí, ¿no? El martes de la semana pasada, parece un siglo, pero fue apenas, 7 días atrás, se conmemoró el Día del Trabajador Estatal. En otros programas de este medio se habló de ese tema. Bueno, pero la arraigada vocación huelguista de gran parte de la dirigencia gremial encontró en esa celebración una nueva veta, una nueva excusa. La historia en el país siempre es no laburar. Y en rechazo a que el asueto no alcance a los 30.000 auxiliares de escuelas, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, es su sigla, convocó a un paro que propuso dejar una vez más sin clase a las escuelas bonaerenses. Y tiene un tufillo político en realidad. ¿No les parece? Sin porteros, personal de limpieza, cocineros, sobre todo en estos tiempos donde muchas de esas escuelas tienen doble escolaridad y de hecho el almuerzo tan necesario, sobre todo para aquellos establecimientos tan postergados, ¿no? Pero también sin asistentes de las escuelas, el dictado de clase es una imposibilidad total y absoluta. Este no es un tema ya de los educadores. Por más que los docentes no sean alcanzados por la convocatoria de ATE, no es su gremio, no se podría tampoco garantizar las condiciones de higiene mínimamente necesarias para el dictado de clases, y la decisión quedó a cargo de la dirección de cada uno de los establecimientos. Por eso los padres dijeron,
¿Quieren que vayamos a limpiar? Vamos a limpiar, pero den clase a nuestros hijos. Porque eso no solamente tiene que ver con lo fundamental que es formarlos, educarlos para el futuro, sino que además tiene que ver con que altera todo el ritmo y toda la vida normal de los papás que trabajan mientras o acomodan sus horarios de trabajo mientras sus chicos están en los colegios. O sea que generan un desastre cada vez que hay un paro en los establecimientos educacionales. Y ante eso la medida de fuerza, lógicamente, no se hizo esperar y el funcionamiento de las escuelas públicas se vio afectado en todos los niveles en la provincia de Buenos Aires y muchas de ellas debieron permanecer cerradas. Bueno, esto también pasa alternativamente en distintos lugares del interior. Pésima manera de festejar su día, ¿no? Digo, algunos festejarían ese día trabajando el doble, por el país, por la patria, por los niños, por el futuro. Aquellos niños que hayan podido aprender a sumar van a contabilizar que los 3 paros del ala disidente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, miren qué largo que no, el SUTEBA, además de una de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, en solidaridad con Jujuy, más los feriados del mes, arrojan un total de 7 días sin clases en este mes tan solo. Y todo esto orquestado por una dirigencia sindical nefasta, que lo único que persiguen es seguir atornillados en sus cargos y malversando los fondos de las obras sociales de cada uno de esos sindicatos. ¿Quieren que le dé nombre? Puedo darle nombres. Bueno, pero miren, no hay discurso sobre el valor de la continuidad educativa que resista cuando el afán de los gremios circula tan alejado de la sensatez para defender lo indefendible. Una y otra vez vuelve a suceder. Miren, el año pasado, sobre este particular, el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, había emitido una resolución argumentando que el calendario escolar ya cuenta con fechas conmemorativas que reconocen su día. Este año solo procedió a ratificarla. Recordemos que entre el 2009 y el 2015 también fue Sileoni ministro de Educación Nacional bajo la presidencia de Cristina Kirchner, para que sepamos cuál es el concepto de educación del populismo, ¿no? Y volviendo al tema, aunque parezca una obviedad, podríamos preguntarnos si algún portero o auxiliar concurre a trabajar en ocasiones de celebrarse, por ejemplo, el Día del Maestro, ¿no? Bueno, no lo hacen. Oscar de Isasi es el secretario general de ATE. ¿Y por qué me estoy ocupando de la provincia de Buenos Aires? Porque no es un tema menor, ya van a ver en la medida en que avance en mi comentario. Si bien este impresentable secretario general de cabello muy largo, enrulado, si bien apoyaría al gobierno de Axel Kicillof a tal punto que habría intentado sumarse a las listas del oficialismo para las PASO, revela no poder contener su natural inclinación a considerar que siempre hay una buena razón para parar. Es proclive al paro. Es el mismo dirigente que en mayo del año pasado explicaba desfachatadamente que su gremio no convocaba a protestas durante los fines de semana porque esos días los trabajadores miran fútbol en sus casas. ¿Habrán escuchado alguna vez tamaña desfachatez? Y es un dirigente gremial de ATE. Probablemente sea su cercanía con el ideario oficial la que lo exime de las sanciones que debería corresponderle toda vez que la huelga que encabezó careció de toda autorización. La cartera educativa evalúa también descontar la jornada a aquellos auxiliares que se sumaron a la medida de fuerza, pero no va a pasar. El sistema educativo bonaerense es el más importante del país, por eso lo estoy tratando en este editorial, porque tiene 14.000 establecimientos de gestión estatal, o sea, escuelas oficiales. Fue de los últimos en recuperar la presencialidad pospandemia, recordémoslo, a merced de un
obcecado gobernador Axel Kicillof, que no midió el enorme impacto de un solo día sin clase. Bueno, a ver, podemos esperar de un burro, sino que te patee, ¿no? El número de alumnos de los 3 niveles afectados por este nuevo paro, que se produjo la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, afectó a 3.700.000 estudiantes, niños y adolescentes. La educación es un derecho instaurado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, frente al cual tenemos una clara obligación, pero que no cumplimos. Este es el país del incumplimiento de las normas y de las leyes. Algunos países, el caso de Ecuador, Perú, Uruguay, han restringido, y yo creo que acertadamente, el derecho de huelga y declaración de la educación como servicio esencial, considerando que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, define así a lo que interrumpido le llama implica una amenaza evidente e inminente para la vida y la seguridad de toda o parte de la población. Lo está diciendo la Organización Internacional del Trabajo, donde las cosas se hacen con bastante más seriedad que las que hacemos aquí en la Argentina respecto de la educación. En nuestro país, un decreto en tiempos de Carlos Menem establecía que se trataba de un servicio esencial. Era un decreto, pero esa norma fue derogada en el 2004 durante el gobierno de Fernando de la Rúa y considerada finalmente inconstitucional. De verdad, me parece un chiste, ¿no? Debemos defender y privilegiar el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes por sobre el derecho a huelga. No quepa ninguna duda, porque es vital declarar a la educación como servicio esencial para que se termine este abuso, que generalmente representa una actitud política más que gremial en defensa de los intereses de los educadores y se expresa en la provincia de Buenos Aires por una sencilla razón, porque ahí es donde está precisamente el 40% del electorado argentino. Entonces son medidas de corte político, no son en defensa de los intereses de los trabajadores. Es en defensa de los intereses políticos para perpetuarse en el poder. Unos en el gobierno, otros en los sindicatos. Chantas reconocidos. Miren, dijo alguna vez Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Pareciera que sindicalistas y funcionarios kirchneristas esperan otra cosa. Esperan que los argentinos no cambiemos, y menos aún que no cambiemos el mundo. ¿Será que nosotros lo vamos a permitir?